ya, activos, ¿cierto? Aquí le puse 5 millones, por ponerle un ejemplo. Dentro de, 5 millones, dentro de estos 5 millones tenemos maquinaria, ¿cierto? Materiales, cuenta de cuenta corriente, inversiones, etcétera. Todo lo que son los activos. Luego tenemos los pasivos, que son mis deudas. Aquí, no sé, pues tenemos 3 millones de deudas. Aquí pueden ser deudas con banco, con proveedores. Aquí deudas con bancos, ¿cierto? Pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Cuando son créditos muy largos, son pasivos no corrientes, ¿cierto? Proveedores generalmente son a corto plazo, a 30 días, 60 días. No sé, pues sueldos por pagar. Un montón de otras cuentas, arriendo por pagar. Todo lo que es por pagar. ¿Ya? Entonces, no sé, pues en el año 1, mi empresa tuvo de utilidad, ¿cierto? No sé, pues, 1 millón. Entonces, ¿cuánto es mi patrimonio? Es la suma del activo menos mis deudas, porque obviamente como son deudas, no lo puedo considerar como sumando, ¿cierto? Entonces Claro. le resto los pasivos y le sumo la utilidad, porque la utilidad obviamente es algo mío, ¿cierto? Se la sumo. Entonces mi patrimonio queda en 3 millones de pesos. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, si aquí yo hubiese tenido, no sé, tengo deudas por 10 millones de pesos. Estoy súper endeudado, estoy súper mal. Mi patrimonio queda negativo, en 4 millones de pesos. O sea, estoy súper endeudado, tengo que de alguna manera pagar las deudas, ¿cierto? O si no, me voy a quiebra. No puedo tener un patrimonio negativo. ¿Ya? Profe, ¿la Entonces, utilidad o los ingresos forman parte de los activos? o sea, la utilidad y los ingresos, o sea, los ingresos y la utilidad, ¿cierto? Son cosas distintas. Por un lado, los ingresos son mis ventas, ¿ya? Ujú. La venta no siempre va a ser una utilidad, ¿ya? Porque obviamente yo para sacar mi utilidad tengo que restar mis ingresos, ¿cierto? Menos mis costos o mis gastos. Y ahí me genera mi utilidad. ¿Ya? No sé, pues si yo vendí 100, gasté 20, mi utilidad es 80, 80. ¿cierto? Entonces, esa es mi utilidad. Son conceptos distintos para que no se le confunda después. Ingresos en mi Ya. venta. Aquí yo puedo poner ingresos o ventas. ¿Ya? En costos puedo poner costos o gastos también. ¿Cierto? Y en base a esos dos, yo genero mi utilidad. Y la utilidad no es parte del activo, ¿ya? Porque son cosas distintas. Son todos conceptos distintos. Tenemos activos, pasivos, pérdidas, ¿cierto? Y ganancias. Ya aquí puede ser utilidad o ganancias. También yo le llamo. ¿Ya? Entonces, aquí la ganancia, claro, son, como le digo, son conceptos distintos porque por un lado los activos son mis bienes, ¿cierto? Mi maquinaria, mis materiales, y por otro lado mi utilidad es lo que yo gané durante el periodo, durante un periodo, digamos, determinado, de un año, de un semestre, de un mes, etc. Es lo que yo gané. ¿Ya? Entonces no es lo mismo, no tiene relación los activos con la utilidad. Pero sí, Ya. la utilidad es parte del patrimonio, eso sí. Estos tres conceptos son parte del patrimonio. ¿Ya? ¿Queda más claro ahora Sí. lo que es patrimonio? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, en patrimonio, ¿cuál fue la fórmula que puso? Patrimonio es mis activos menos mis pasivos, ¿cierto? Y ahí Ya. más o menos mi utilidad o pérdida. Los activos menos los pasivos, Claro, más utilidad. claro. O menos pérdidas que aquí hubiese pérdida. O sea, que hay pérdida, por ejemplo, de 1 millón, claro, yo tendría que restar, digamos, la pérdida. Mm, Pero siempre es activo menos pasivos, como lo decía la
lo decía aquí la diapositiva. Ya. Gracias. Aquí. Activo, ¿cierto? Patrimonio es igual a activo menos pasivo. Y entonces, para que les quede más claro todavía, yo aquí hice una diapo de complemento, como una especie de ayudantía. Y lo voy a minimizar. ¿Ya? Para que les quede más claro todavía. Entonces. Profe, si minimiza no se cambia. Tiene que cambiar la pantalla compartida. Ah, espérame. ¿Cómo? ¿Y minimizo? Sí, no cambia porque usted cuando pone compartir pantalla selecciona qué pestaña es y eso genera que si usted la baja no se cambia, sigue compartiendo esa pestaña. Entonces tiene que dejar de compartir y compartir lo otro. Ah, o sea, ¿qué es lo que ven ahora? El Excel. Ah, ¿en serio? Perdón, igual a veces me la gano. Entonces, ¿cómo dejo de compartir? Tiene que pedir la tablet que le pasan a los profes. Sí, no, si tengo una tablet. El problema de la tablet es que igual no es muy cómoda para mostrar la diapo, para explicar, al menos para mí, no sé. Sí, la tengo acá. Como la tablet debería ser más fácil, ¿qué son ustedes? El que hace los cambios así como minimizando más rápido. Ah, ya, entonces para No, en realidad, bueno, mismo. O sea, Bueno, claro, es que tal vez en ese momento le gana agilidad en vez de estar sacando, dejar de compartir esta pantalla porque ahora tiene que dejar de compartir esa y compartir lo otro que quiere mostrar. Y quita Claro. tiempo. Ah, aquí está. Ahí compartir. Ahí sí cambió. Ya, y ahí que ven. Un PPT que dice activo, activos pasivo, y que son los pasivos. activos. Ah, Claro. perfecto. Perfecto. Activos y pasivos. Bueno, aquí como lo estábamos hablando, ¿cierto? Que son los activos y pasivos de una empresa, son los bienes y las deudas. ¿Qué activos conocemos? Ahí ustedes me dijeron alguno, por ejemplo. ¿Cuál puede ser activo? El activo, maquinaria, materiales, ¿Cierto? Inversiones. Inversiones, inversiones, crédito a plazo, fondos mutuos, plata en banco, Los plata- recursos de la empresa. ¿cierto? Todos esos son activos. ¿Y los pasivos? son las deudas, los Los proveedores, salarios, sueldos por los pagar, salarios de los arriendo. trabajadores. Profe, al final También. sería como un pasivo, sería como lo que yo en algún momento voy a perder. Exacto, lo que en algún momento yo voy a gastar. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la mantención son pasivos, ¿verdad? Los costos de mantención de equipos. O sea, hasta que no los paguen, sí, pues son pasivos. Pero ya después, cuando ya los pagan, efectivamente son costos, son gastos. Claro, entonces, para que sea pasivo, mantención por pagar. Exactamente. Por lo general, en la contabilidad, ¿cierto? Tenemos las cuentas contables, ¿ya? Todo eso que ustedes me dijeron son cuentas contables. Dentro de los pasivos, todas las cuentas terminan con el apellido por pagar. Cuentas por pagar, proveedores por pagar, sueldos por pagar, arriendo por pagar. Entonces, cada vez que ustedes vean la palabra por pagar dentro de una cuenta, van a captar el tiro que es un pasivo. ¿Ya? Por ejemplo, también dentro de los activos tenemos todo lo que es por cobrar. ¿Ya? No sé, pues si yo le vendo un producto a un cliente y el cliente aún no me paga, eso igual sigue siendo un activo para mí, porque en algún momento me tiene que pagar. Entonces, esa sería una cuenta por cobrar. ¿Ya? Todo lo que es por cobrar también es un activo. Por pagar, Una vez pagado, pasa a ser utilidad dependiendo de la suma que uno le haga, ¿verdad? exacto. O sea, Así es. Entonces, sigamos acá con la frase. Bueno, aquí dice, es la agrupación de todos los bienes, ciertos y derechos de la empresa. Compuesto normalmente, digamos, porque aquí hay unas millones de activos, obviamente, estos son los más comunes. Dinero en efectivo, dinero en el banco, cuentas por cobrar, como les decía también, inversiones en una empresa, inversiones financieras, derechos intangibles, que esto también lo vimos la clase pasada, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los derechos de llave, derechos de marca, de patente? Cuando, por ejemplo, no sé, pues les comentaba que el McDonald's, por ejemplo, las empresas chilenas de McDonald's compran el derecho de la marca de McDonald's americana, ¿cierto? Y eso para ellos es un activo, ¿ya? Porque tienen el derecho a ocupar la marca McDonald's, ¿cierto? Entonces, esos son también activos para una empresa. Aquí deben ser de posesión actual de la empresa, ¿ya? O sea que para que sea un activo, tiene que ser hoy día de la empresa.
No paga nunca de perdido. Después se adquieren con el fin de generar un beneficio con ellos, ya sea al venderlos, transformarlos para venderlos o consumirlos mediante su utilización. ¿Ya? Como por ejemplo, aquí dice, ya sea venderlos, o sea, yo puedo comprar mercadería, ¿cierto? Y después la vendo. Obviamente, cuando yo compro mercadería, la compro a un monto mucho más bajo del que la voy a vender, porque la idea es generar cierta ganancia. Ya, transformarlo, por ejemplo, compro mercadería y además compro una maquinaria. Entonces, con la maquinaria yo transformo mi mercadería y la vendo. ¿Ya? O consumirlo, ¿cierto?, mediante su utilización. Por ejemplo, yo consumo, no sé, por aquí se puede referir a lo que son las inversiones. Yo dejo plata invertida, ¿cierto?, en el banco, me genera utilidad, pero esa plata que estoy invirtiendo igual es un activo, ¿ya? Porque se está utilizando para eso, para generar ganancias. Profe, ¿Y? ¿existe la posibilidad de que a la vez un activo también genere un pasivo? A la vez un activo genera, ¿cómo sería eso? A la vez un activo genera un pasivo. Por, por No, ejemplo, una casa. Yo sé que una casa es un bien. tiene, claro, es un bien. O sea, Ajá. es mi activo, pero a la vez yo tengo que estar pagando. O sea, tengo una deuda, también tengo un pasivo. Entonces, Exacto, esa es la partida doble, porque por un lado yo estoy adquiriendo un activo, ¿cierto? Y al mismo tiempo estoy adquiriendo un pasivo. ¿Ya? Ahí tengo dos partidas. Adquiero un bien, ¿cierto? Y por otro lado adquiero una deuda, porque tengo que pagarla, ¿cierto?, a largo plazo. Claro, cuando yo adquiero esa deuda, yo estoy adquiriendo por un lado un bien que ya es mío, a pesar de que lo voy a pagar en miles de cuotas, por ejemplo, ya es mío porque ya, no sé, pues ya está mi nombre, ¿cierto? Ya es posesión actual de la empresa, como dice ahí en la PPT. Y por otro lado, yo genero una deuda a largo plazo, un pasivo no corriente, ¿cierto? Entonces ahí estamos generando una partida doble con ambas partidas, con un activo, ¿cierto? Y con un pasivo. ahí es donde cabe el concepto de que todo lo que nosotros hacemos dentro de la empresa se hace por partida doble. Exactamente. Ah, ya, Todo, ya, profe. todo tiene que ser con partida doble. Si no hay partida doble, no es una transacción. ¿Voy a retroceder un poco? ¿Sí? Esta igual se la voy a mandar, por si acaso. Aquí terminando, digamos, lo que esta PPT se la mando No, a profe, que ti. había dicho que los activos igual eran, por ejemplo, las cuentas por cobrar, pero digamos esas plata que no tengo todavía, pues. Después decía que era la plata que tengo en el momento, po. ¿Cómo es? Claro, es que mira, cuando yo tengo una cuenta por cobrar, por ejemplo, cuando ya yo le vendí a un cliente a 30 días, ¿ya? Tengo la plata en efectivo, ¿cierto? Digamos, aquí conmigo tangible, la voy a tener, ¿cierto? Pero igual ya el cliente ya tiene una deuda conmigo. Entonces, ya es una posición actual de la empresa, porque la persona ya me debe a mí. Si que yo no la he vendido todavía, claro, ahí no puedo cobrar algo que no he vendido, ¿cierto? Pero cuando ya la persona, a pesar de que no tengo el tangible, el efectivo en mi cuenta corriente o acá conmigo, digamos, en plata, en cash, ya es una deuda que tienen conmigo, entonces ya es un activo para mí. ¿Se entiende la diferencia? O sea ¿se entiende, digamos, el razonamiento de Ah, ya eso? no, sí entiendo. Entonces, digamos, si tengo un cliente que me debe, no sé, de aquí a un año por una cuenta, entonces ya es un activo, aunque Exacto. no la tenga la plata, pero tengo la deuda con él. Porque ya te debe. Ya está generado, es como que cuando genera un pasivo. Yo tengo un pasivo, ¿cierto? Es lo mismo, yo tengo pasivo cuando ya yo no sé, pues me comprometo a pagar el arriendo todos los meses, ya es un pasivo para mí, a pesar de que aún no lo he pagado, ¿cierto? Porque cuando ya lo pago ya pasa a ser un gasto, pero hasta antes de eso, para mí es un pasivo que todos los meses tengo que estar pagando el arriendo, ¿cierto? Entonces lo mismo con el cliente me debe a mí, ¿cierto? Lo que yo le vendí, entonces al venderle eso, él me va a deber a mí plata. Entonces, como yo ya me la debe, ya está ese compromiso de pago que tiene que pagarme en algún momento, ya para mí es un activo. Claro, otra cosa distinta es que ese cliente nunca te pague, ¿cierto? Y te dan ahí leso. Y ahí, obviamente, hay distintos métodos para hacer esa Demanda. contable. Pero eso ya es mucho más contable, digamos, y no aplica para ustedes. Pero lo que ustedes tienen que saber es que si yo tengo o sea, un cliente tiene conmigo una deuda, para mí es un activo.
Profe, en el caso de que, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno me tenga la devolución del impuesto, Ajá. hasta que no me llegue también vendría siendo un activo. Así es. Es una cuenta una cuenta por recuperar, ¿cierto? Una cuenta por cobrar. También es un activo. Profe, ¿Sí? disculpe que lo saque de la idea. Lo que pasa es que hay un compañero que se llama Alex Ríos y él no puede ingresar en la clase, está sin grupo. Quería saber si usted lo agregó a algún grupo. A ver, espérame. ¿Está conectado ahora? No, dice que hoy día no puede asistir a clase. Mandó un mensaje al grupo. Que le envió un correo, dijo, incluso. Pero que no, Parece que aún no sí. lo lee. Vi un correo, o sea, lo leí así como a la rápida, la verdad, pero le iba a... Porque me llegó un correo por la otro ramo que yo tengo, puedo ver, o no que ver. Yo hago 2 ramos este semestre, entonces estoy medio ahí confundido con los ramos. Alex, sí, me acuerdo que me llegó un correo. Alan Fabián, ¿o no? Alex Ríos. Este otro. Buenas tardes. Comento que no puedo a la clase de mañana. Mañana pues, tengo otro ramo. Y no me ha llegado el correo. Y él quería saber si lo incluyó en algún grupo porque está solo. A ver. No está acá arriba tampoco, pues no, si no me hubiese sobrado. Tampoco estuvo en la primera clase. Alex Ríos. Ya, ¿y dónde lo incluyo? No sé, eso quería saber, si es que usted lo incluyó en algún grupo porque está sin grupo. Sí, pues está sin grupo. ¿Lo puedo incluir en el grupo 3 de Jorge, David y... Parece que bueno, ¿Cómo? que parece que nuestro grupo somos como 5, parece, ¿o no? ¿Cuál es su grupo? ¿Dónde está la tía Arena, no? ¿O somos 4? Ahí Ya. No, es que pensé que 4. éramos más. Quizás, Nosotros- quizás que todos los grupos donde tienen 4 podían sacar a uno y hacer 3. No, es que tengo hartos grupos de 3, entonces pues ahí lo puedo incluir en cualquiera. Bueno, o sea, en el grupo 3 puede ser, o en el grupo 2, o en el grupo 4. ¿Cómo? ¿De cuál grupo es usted? Grupo 3. Perfecto. Y aquí no me salen los nombres cuando ustedes hablan. No sé por qué. Muchas veces no sé quién habla. Profesor, ¿Y? Manuel. Manuel Aranda, yo también estoy sin grupo. Manuel, no. ¿O sí? ¿En serio? No me veo. Tampoco estuviste en la primera clase. Sí, sí estuve. Manuel Aranda. El 24 dice, número 24. ¿Y por qué? A ver, y yo te puse, pues si estabas acá, Manuel Aranda. Uno, Raúl. Oh, ¿verdad? No estás. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 29, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. O sea, aquí está mal el número. 1, 2, 3, 4, 5. No, está bien, ya hay 28. O alguien tengo puesto 2 veces, me parece. ¿Por qué me sobra alguien? Ustedes ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe, están los grupos. ¿Me pueden ayudar con esto? Ya, a ver. Manuel me sobra, pero según la lista que yo tengo acá, están todos con grupo. A ver, Manuel, si es que están los grupos. Sí, o hay alguien que esté repetido acá en los grupos. Porque me sobra alguien. Gabriel Ortega, César González, A ver. Israel, Tomás Cataldo, Rodrigo Varas, Ignacio Yala Wildan Acevedo. Según yo, no tengo nadie duplicado. Es muy raro esto.
No hay nadie, ¿cierto? No hay nadie duplicado. Ignacio. A ver. Ah, no, hay dos Ignacio, pero Uribe y Ayala. Tiene 24 alumnos en los grupos. ¿Y arriba en la lista cuántos son? O sea, tengo 25, 26, después agrego acá 27 y 28. Y arriba tengo 28. Mm. El problema es que aquí Emanuel Arana no está en ningún grupo. Entonces no entiendo cómo... ¿Y en qué grupo irías, Manuel? ¿O No sé tienes? dónde me aceptan, pues, profe. Ah, ¿puede ser en el grupo 2? No sé qué dicen mis compañeros. José, Nicolás, Javier. ¿O en el grupo 4 de Carlos, Nicolás, Cristian? ¿O en Yo el no grupo... tengo problema con aceptar gente. O sea, ¿Quién es usted? Nicolás Wolford. Nicolás. Ah, ya, en el No grupo sé si mis compañeros piensan igual, pero yo no tengo problema. Ya, lo voy a agregar acá. El 24, no sé por qué está duplicado ahí. Ya. Entonces algo pasa A lo mejor que los tengo números tienen dos más, pues. números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, aquí, no, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Después está arriba 26, 27, 28 y 28. Y 29, no sé por qué aquí tengo 29 y arriba tengo 28. A lo mejor acá abajo hay alguien que no tengo arriba. Lo más seguro. Es lo más seguro. Después lo voy a revisar con calma y ahí me Ya. voy a ver. Ya, entonces estábamos en la diapo, ¿cierto? Acá. ¿Ven la diapo? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Sí, profe, sí. Entonces estábamos en los activos, ¿cierto? ¿Alguna duda sobre lo que llevamos hasta el momento? No. Después decía los activos. Dice, es la agrupación de todo lo que la empresa debe, compuesto normalmente por créditos bancarios, facturas por pagar, ¿cierto? Proveedores, cuentas por pagar, obligaciones tributarias, deudas previsionales. ¿Ya? O sea, todo esto por pagar. Deudas previsionales se refiere a las imposiciones de los trabajadores. Ya ahí también puede estar metido los sueldos, ciertos sueldos por pagar, impuestos por pagar, la renta por pagar, ¿cierto? IVA por pagar, deudas con banco, tarjeta de crédito, línea de crédito, todo lo que es deuda. Y se deben ser deudas actuales de la empresa, ¿cierto? Se generan con el fin de financiar beneficios futuros, ¿ya? Corresponden a una fuente de recursos, son exigibles por parte de la persona o institución con quien se contraen, o sea, son obligatorios, ¿ya? A eso se refiere con exigibles, y pueden ser a corto plazo o largo plazo, un año menos o más de un año. Patrimonio, y se constituye otra fuente de recursos. ¿Ya? Está compuesto por el aporte inicial de los socios o accionistas, conocido como capital, ¿cierto? Que es lo que les comentaba hace un rato, y las utilidades generadas con la actividad. Siguen siendo de propiedad de los dueños, por lo que no es exigible, aunque sea pasivo. Claro, aquí también hay un concepto nuevo, o una definición nueva, ¿cierto? Que el capital, ya como cuenta contable, está dentro de los pasivos, ¿cierto? A pesar de que es cierto, los pasivos están dentro del patrimonio, ¿cierto? Pero como cuenta contable se deja establecido como un pasivo. ¿Por qué como pasivo? Porque cuando yo aporto, yo como socio, aporto la plata, ¿cierto? Mi capital, mi dinero, lo aporto a la empresa queda con una deuda para conmigo, porque esa plata no es de la empresa, ¿cierto? Es mía como dueño, como persona, ¿ya? Entonces la empresa, ¿cierto? Cuando recibe mi capital, ¿cierto? Genera una deuda conmigo, porque la empresa al final después me debe ese capital a mí. Como por ejemplo decía el compañero, en caso de que yo me quiera retirar de la empresa, ¿cierto? Yo me voy a retirar, ¿cierto? Con mi capital, con el capital que yo aporté.
Entonces, para la empresa, eso es una deuda que tiene conmigo como dueño, como socio. Porque yo aporté cierto ese capital y la empresa a mí me debe ese capital, por así decirlo. Entonces, por eso que es una deuda. Aquí dice que no es exigible, claro, porque como yo lo estoy aportando, la empresa es mía, obviamente, no es obligatorio que me lo devuelva. ¿Ya? Pero es un pasivo, efectivamente. Y como dice acá abajo, justamente, recordar que los dueños son personas jurídicas distintas, diferentes a la empresa, que poseen derecho de administración y retiro de utilidades. ¿Ya? O sea que por un lado tenemos al socio y por otro lado tenemos a la empresa. Son entes distintos. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro los conceptos? Sí, bro. ¿Todo claro? Ya. Continuemos. Luego acá nos metemos ya como a la parte más numérica. Dice ecuación de inventario. Toda empresa se inicia con un inventario, denominado inventario inicial. ¿Ya? Dice, es un listado detallado de los bienes y deudas que posee el comerciante y que los empieza su actividad comercial y con los que empieza su actividad comercial. Está compuesto por activo, pasivo y capital. ¿Ya? Entonces, como teníamos acá, como justamente como lo expliqué delante, activo, ¿cierto? Es pasivo más capital, por lo mismo que expliqué recién, que el capital es parte de los pasivos, entonces por eso es que se suman. Y eso me genera mis activos, ¿cierto? Cuando la empresa genera utilidades, yo tengo activos, ¿cierto? Que es igual a pasivo más capital más utilidad, o no tengo pérdida, menos pérdida. Todo esto, ¿cierto? Todos estos conceptos están dentro del concepto general como lo es el patrimonio. Entonces, para entender mejor esto, ejercicio, dice, Don Stan Lee inicia actividades comerciales con el rubro de venta de calzados, con lo siguiente. Tenemos dinero en efectivo, ¿cierto?, de 100.000 y mercaderías de 310.000. ¿Ya? O sea, aquí como lo expliqué varias veces, estamos generando una transacción. Por lo tanto, tenemos una partida doble. Una partida doble. Exacto, ¿cierto? Por un lado tenemos activos, ya que es lo que aportó este caballero, don Stan Lee, que aportó 100.000 en efectivo, ¿cierto?, en caja, y 310.000 en mercadería. Y por el otro lado tenemos el capital, que está dentro de los pasivos, por así decirlo, ¿ya? Por eso que es capital más pasivo. Entonces el capital es de 410.000. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, la partida doble, 310 más 100 son 410, y el capital por el otro lado son 410. ¿Ya? Aquí se crea una partida doble porque tenemos una transacción con ambas partidas por activo, ¿cierto? Y en este caso capital. Después dice, abre una cuenta corriente en el banco por 50.000. ¿Ya? Entonces, si teníamos en caja 100.000, ¿cierto? De los 100.000 que nosotros teníamos en el banco, en la caja, lo aportamos al banco, ¿cierto? Lo fuimos a depositar en el banco y nos quedamos caja 50.000 y banco 50.000, porque teníamos anteriormente en caja 100.000. Entonces sacamos 50.000 de la caja y lo aportamos al banco. Entonces se mantiene la partida doble, ¿cierto? Tenemos caja banco, por un lado, y al otro lado, digamos, no hay ningún cambio con el capital, ¿cierto? No hay ningún pasivo, ni utilidad, ni pérdida, entonces se mantiene los 410. Entonces la suma de los 50 más los 310 más los 50 me generan igual los 410. Entonces dice, en esta operación comercial las variaciones se realizan en el activo, donde aumenta el dinero en banco, ¿cierto? Y disminuye el dinero en caja o en efectivo. Entonces aquí se mantiene, digamos, la igualdad de inventario. Profe, disculpe, ¿puede devolver una diapo, por favor? No tengo muchas dudas. ¿Se entiende digamos, lo que estamos hablando? Sí, profe. ¿Se entiende entonces? Aquí estamos haciendo ya transacciones, digamos, con números, ¿cierto? Tenemos la partida doble, ¿cierto? Cuando iniciamos, este caballero, ¿cierto?, aportó un capital, ¿ya? El cual el capital es un pasivo porque la empresa después le va a deber ese capital a la persona, a don Stan Lee. Entonces aportamos capital de 410, el cual se compone de caja, ¿cierto?, de 100.000 y mercadería de 310.000.
Luego abre una cuenta corriente, ¿cierto? Saca de la caja 50.000, abre una cuenta corriente de banco, ¿cierto? Con 50.000, entonces se mantiene, ¿cierto? El activo y el inventario, digamos, la ecuación de inventario se mantiene igual porque la caja más la mercadería más el banco son 410 y el capital al otro lado son 410. Después dice, se compran sillones exhibidores en 150, con factura a pago a 30 días. Entonces, aquí no estamos sacando plata ni de la caja ni del banco, dice que se paga a 30 días, por lo tanto estamos generando Una deuda. una deuda, ¿cierto? Un pasivo. Entonces, abro la cuenta de proveedores de pasivo por 150, ¿cierto? ¿Y qué estoy comprando con esa deuda? Un activo que es el mueble. Exacto, estoy comprando un activo que es el mueble. Entonces aquí también tenemos una partida doble, ¿cierto? Por un lado tenemos un activo que estoy comprando y por otro lado estoy generando una deuda de proveedores con 150.000 pesos. Entonces dice, en esta operación comercial las variaciones se realizaron en el activo y el pasivo, porque los muebles aumentaron y también la deuda que son los proveedores. ¿Ya? Esos 150.000 pesos que está comprando en muebles no los sacó de la empresa, digamos, los sacó de su bolsillo. ¿Cómo, Y perdón? esa cuenta, esos 150.000 con los que compró los muebles, Ajá. no viene de la empresa, pues eso lo puso el dueño de la empresa, como de su bolsillo, ¿cierto? Que No, uno la pues, paga. po. no, estamos en cosas distintas. Por un lado, el socio comenzó con mercadería, ya ¿Sí? aportó mercadería como parte de su capital, y luego compró muebles, ya, pero esa compra de muebles la compró, adquirió inmediatamente una deuda, o sea, no la pagó de inmediato, la pagó con O una sea, deuda. adquirió una deuda en muebles de 150, uno no los paga. Exacto, o sea, no salieron ni de la caja ni del banco. Ya. Entonces, Esa adquirió. cuenta se llama muebles. Exacto, que es una cuenta como de materiales o de, digamos, de activos, ¿cierto? De maquinaria, etc. Entonces, adquirió una cuenta de muebles, ¿cierto? Una cuenta de activo, ¿ya? Pero eso no la pagó de inmediato, no la pagó con efectivo, ¿cierto? Con caja, con banco, sino la está pagando con un pasivo, con una deuda. ¿Se entiende? Entonces, hasta ahí estamos más o menos claros, ¿cierto? Sí. Perfecto. Aquí ya se pone un poco más, con más movimiento. Dice, se venden 10 pares de zapatos a 10.000 cada uno. ¿Ya? Ya. Tienen un costo de 7.000 cada uno. El pago se realiza 50% en efectivo y saldo a 30 días. Oh, Se pone más complicado, ¿cierto? un poco. Un poco. Entonces dice, partamos por el ordenado. Dice, se venden 10 pares de zapatos. ¿Cuáles son los pares de zapatos supuestamente aquí en esta transacción que estamos haciendo? Porque supuestamente cuando inició el ejercicio, ¿cierto? Decía, en esas actividades comerciales en el rubro de venta de calzados, ¿ya? Y el caballero, ¿cierto? Aportó en efectivo 100.000 y mercadería por 310.000. O sea que aquí la mercadería, ¿cierto? Son La los zapatos. mercadería disminuiría a 100.000 pesos. Exacto. ¿Disminuiría Exactamente. 100.000 o 70.000? Porque fue 70.000 el costo. Sí, pues vamos por parte. Entonces, primero tenemos que la mercadería efectivamente son los zapatos. O sea que yo estoy vendiendo mi mercadería. Estoy vendiendo los zapatos. Entonces dice, vende 10 pares de zapatos a 10.000 cada uno. No sé si por ahí tienen una calculadora. Sí. Entonces dice que venden 10 pares de zapatos a 10.000 cada uno. ¿Ya? Serían 100.000, ¿cierto? Sí. Los puede hacer en un costo de 7.000. ¿A qué se refiere con esto? A El que costo a de mí, fabricación. el costo de fabricación, o sea, el costo de lo que yo estoy, no sé cómo decirlo, lo que yo estoy Pero los insumos. Toda la empresa Es el costo de efectivamente. producción. el costo, claro, porque por un lado yo lo estoy vendiendo a 10.000, pero los 10.000 es el precio de venta. Ya los 7.000 es el precio de costo que yo le puse a los zapatos por venderlos. ¿Ya? Entonces la utilidad ahí sería de 30.000. Exactamente. Vamos acá, cálculo de venta. Ventas de 10.000, ¿cierto? 10 unidades, 100.000. El costo 7.000, 10 unidades, 70.000. Entonces yo gané 30.000. Entonces la cuenta mercadería disminuye en 100.000. No, Pero la Raúl, en cuenta 70.
En No, 70.000. La cuenta mercadería, Sí, 100.000. pues, disminuye. Y en la cuenta costo y utilidad, allá tenéis que hacer los 100.000. No, Raúl, porque la son mercadería costo te disminuye 70.000 y 70.000. utilidad de 30. claro, mire, es que lo que pasa aquí es como dice el compañero, no, la mercadería disminuye en 70.000 porque ese es mi costo de la mercadería, ¿ya? Que yo lo haya vendido a 100.000, o sea, que yo haya vendido 100.000 pesos de mercadería, es porque ahí le puse la utilidad, ¿cierto? Le puse para yo generar ganancia. Pero efectivamente mi costo, ¿cierto? O sea, lo que yo tengo en mercaderías me disminuye en 70.000, porque ese es mi costo, ¿cierto? Y los 30 restantes es una utilidad para mí. No es que yo venda la mercadería, ¿cierto? Y además la venda con utilidad. ¿Ya? Porque yo vendo la mercadería, vendo solamente mi costo. O sea, yo vendo un par de zapatos, ¿cierto? El par de zapatos a mí me costó, no sé, por 10 y yo lo vendo a 13. ¿Ya? Entonces, lo que a mí me disminuye son los 10 y los 3 restantes es mi utilidad que yo le saco a esa venta. Entonces, en este caso, efectivamente, la mercadería es la que disminuye en 70, ¿ya? Y la diferencia es una utilidad, que es por 30. Profe, ¿Entiende ahí? profe, ¿Sí? ¿por qué la utilidad aumentó en 30 si dice que el cliente igual pagó el 50% en efectivo nomás? El otro Ya. 50% no lo Sí, pagó. vamos por parte. Primero tenemos que, aquí son, por eso le decía, aquí ya comienza con más movimiento, ¿cierto? Son varias transacciones dentro de una misma. Ya son varias partidas dobles. Tenemos, ¿cierto? La venta, que efectivamente yo vendí mis zapatos, ¿cierto? Que me costaron 70, yo los vendí en 100, o sea, gané 30. ¿Ya? Entonces mi utilidad efectivamente es de 30 y mi costo es de 70, por lo tanto mi mercadería bajó en 70. ¿Ya? Y lo otro es que me dicen que el pago, ya que no tiene que ver con lo que yo lo haya vendido, con el monto que lo haya vendido, sino con el pago que a mí me lo van a hacer, el pago, el cliente me paga a mí 50% en efectivo, ¿ya? Y 50% a 30 días, o sea, una cuenta por cobrar. La Entonces, cuenta caja aumenta a 35.000 pesos. no, la cuenta caja aumenta a 50.000, porque recuerden que yo lo vendí a 100.000. Claro, la mitad en efectivo, la cuenta caja aumenta a 50. Claro, en este caso, entonces, la caja aumenta a 50.000 y por otro lado aumenta o se crea la cuenta de clientes, que es una cuenta por cobrar. Es un activo también para mí. Entonces, Entonces, en ese caso, aumenta por profe, los 50. 50.000 de la caja son los 50.000 que entraron en efectivo, ¿cierto? Que se agregan. Exacto, porque antes teníamos cajas 50.000 y ahora tenemos cajas 100.000. Por eso que ahí, digamos, aumenta 50.000 por esta venta. ¿Se entiende? Profe, Sí. la caja siempre va a ser efectivo. La caja siempre va a ser activo, va a ser dinero como el dinero en plata, en billetes o monedas. ¿Ya? El banco siempre va a ser lo que yo tengo en la cuenta corriente. Y la mercadería es lo que yo tengo avaluado, ¿cierto? O sea, mis productos es el monto que yo tengo avaluado, ¿cierto? En plata. En este caso, por ejemplo, los zapatos. Yo tenía zapatos que me costaron 70.000 pesos, ¿cierto? Y los vendí a 100.000 para yo generar, obviamente, una utilidad. Profe, en el caso de que generar el producto me lleve un costo operacional de, por ejemplo, recursos humanos, ¿eso se agregaría como aparte? ¿O ahí mismo en mercadería? O sea, ¿cómo? Tú dices que tú vas a Producir un producto, ¿Ya? crearlo, pero a base de con recursos humanos. O sea, que necesito materia prima y a su vez una persona que me cree el producto. Ajá. Ahí tienes que crear la cuenta Exacto. materiales y la cuenta personal, por ejemplo. Claro. De mano de obra. Ah, ya. Exacto. Bueno, ahí digamos la mano de obra, cuando tú la pagas, ¿cierto? Pasa a ser un gasto, es un gasto final. No es un activo, ¿ya? Claro. Es un gasto. Ahí, obviamente para el tema de los costos, que esto es, aparte, o sea, aquí lo que estamos viendo es contabilidad. Ya o sea, Ya. claro, Sí, ya entendí la diferencia, profe. Este es como un libro diario, ¿cierto, profe? Exacto, esto es una especie de libro diario, justamente. Aquí no estamos haciendo costos, ¿ya? Eso ya es como un tema aparte. Claro, decimos este pequeño movimiento de costos, ¿cierto? Que generamos una utilidad, pero el costeo es otro mundo, digamos,
gigantescos, no viene al caso. Pero aquí, para esto es un ejemplo sencillo. De que yo tenía zapatos que costaban 70.000, los vendía 100.000, gané 30.000. Me voy a poner un poco de agua que me estoy quedando seco. Teníamos break a qué hora? A las Los tiempos los maneja usted, profe, pero es a las 8:45. 8:45, ¿cierto? A 8:30. Ya. Entonces, ¿hasta el momento alguna duda? Recuerden que tienen que profe. preguntar, si no se quedan con la duda, no es bueno. Yo tengo un poco claro el tema, no sé mis compañeros ahí. ¿Cómo van los demás? Bueno, la idea es que lo vayan haciendo, bueno, obviamente en un contexto normal, yo lo explicaba en la pizarra y todo. La idea es que ustedes lo vayan haciendo igual en el cuaderno, vayan poniendo cada movimiento, ¿ya? O sea, desde que partimos acá, ¿cierto? Caja, mercadería y capital, después fuimos agregando o disminuyendo la caja, ¿cierto? Menos 50, se abre la cuenta banco más 50, el oro se mantuvo. Después aquí compré mercadería, ¿cierto? Generé una deuda, proveedores. Después vendí, ¿cierto? La mercadería, me bajó la mercadería con mi costo de 70, ¿cierto? Generé una utilidad de 30. El pago me lo hicieron de una manera distinta, ¿cierto? Con 50 en efectivo y 50 por cobrar clientes. Y así. Bueno, acá abajo decía, al vender zapatos se produce una disminución de la mercadería, ¿cierto? Aumenta el dinero en efectivo y también la deuda de clientes para con el negocio. Y como toda venta, lo que se busca es tener utilidad o ganancia. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sigamos. Dice, se paga cuenta de teléfono por 10.000 con cheque. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos moviendo acá? Dice, se paga una cuenta. La cuenta de ahorro. No, la cuenta La- banco disminuye cuenta banco 10.000, la cuenta deuda aumenta, se crea la cuenta deuda o pérdida, o gastos. o se aumenta, se crea una cuenta por gasto por 10.000. ¿Cierto? La cuenta banco, porque dice que lo pago con cheque, ¿cierto? El cheque sale del banco, entonces ahí me disminuye en 10.000. Tenía aquí banco 50, ya no me quedan 40. Y por el otro lado tenemos lo que es el gasto, porque estoy pagando en el momento la cuenta, ¿cierto? De teléfono, o sea, ya la estoy pagando, ya la pagué, por así decirlo. Entonces, cuando ya pagué algo, me genera una pérdida, un gasto, por 10.000. Y lo abro, ¿cierto? Al final, como pérdida, gasto 10.000. Entonces, aquí igual se sigue manteniendo la partida doble. ¿Ya? Entonces, por eso le decía, siempre en contabilidad hay partida doble. El debe y haber. Debe ya haber, sí. Dice, en esta operación comercial disminuye el activo, ¿cierto? Dinero en el banco por el pago efectuado, y además disminuye el resultado, porque el teléfono es un gasto. Claro. Este era un poco más sencillo. Y se acabó el ejemplo. El total siempre tiene que cuadrar. Siempre tiene que dar igual. 580, ¿cierto? 580. O sea, la suma de todas las cuentas, lo mismo. Bueno, como les decía, ¿cierto? El capital se va siempre a mantener. El capital nunca cambia. Va a ser siempre, lo que yo aporté al principio, ¿cierto? De 410, ese se va a 410. mantener hasta que la empresa se elimine o el socio se vaya, ¿cierto? Y se lleve su capital. Se le devuelva. Hasta ese momento, digamos, el capital no va a cambiar. Sí van a cambiar, ¿cierto? Los pasivos, porque yo voy a ir generando deudas, voy a tener utilidad, ¿cierto? Voy a tener gastos, pérdidas, y obviamente los activos también. Van a ir, se van a ir moviendo. El inicio de actividad. Claro, pero lo que es capital, digamos, no cambia nunca. Esta es la parte de inicio de actividades. En el inicio de actividades se realiza con 3 cuentas: caja, mercadería y capital. Así En el es. debe tenemos caja, mercadería y en el haber tenemos capital. Exacto.
Exactamente. Bueno, aquí el debe y el haber igual no se puede, digamos, visualizar tan bien, porque el debe y el haber también tienen relación con que, por ejemplo, la utilidad va siempre al haber y la pérdida va siempre al debe. Entonces ahí también hay otra cosa distinta, que lo vamos a ver igual más adelante. ¿Ya? Pero por el momento es así nomás, tal cual. No, sin debe No, ni... trabajaríamos con estas columnas, con activo, pasivo, capital, utilidad y pérdida, y la fórmula sería pasivo más capital más utilidad menos pérdida. Esa sería la cuenta Exacto, como que está en el lado del haber, por ejemplo, por decir algo. exacto, puede ser algo. La cuenta del debe, del saldo positivo, va a estar siempre en el activo. Sí, Y de ahí tenemos que cada movimiento de dinero, sea de ingreso, de salida, ajá, tenemos que ir creando las cuentas y exacto, cuadrando acá. exactamente, que vaya siempre cuadrado. Bueno, como digo, más adelante vamos a seguir haciendo talleres de estos así, o sea, vamos a hacer talleres, porque esto fue solamente un ejemplo, vamos a hacer talleres de estos, para que les quede obviamente mucho más claro, y después le vamos a ir agregando más cosas igual, y luego vamos a crear otro tipo de ejercicio que también tiene relación con justamente como dice el compañero, con el debe y el haber. ¿Ya? Pero esto solamente lo que estoy mostrando acá, ya para que no se enreden. Activo, ¿cierto? Es igual pasivo, capital, utilidad y pérdida. Entonces, bueno, igual esta se la voy a mandar al tiro igual para que la tengan. Se la voy a mandar a... El chat. ¿o quieren? El chat. ¿Se puede descargar al tiro del chat? ¿No? Mejor. A ver, ¿y cómo hago eso? Chat. En la parte del chat, hay una parte que dice archivo, abajo en la parte derecha inferior, Sí, aquí está. y ahí usted busca el documento que quiere adjuntar. Clase 2. No. No, en el chat de la Sí. clase, de Zoom. Sí, que estoy viendo acá el archivo, ¿dónde está? No, pues estoy en la otra carrera, no hay que ver. Ustedes son finanzas, ¿cierto? Sí. Finanzas. Pero, Aquí está. Ahí lo mandé. No sé si les Profe, llega. ¿y la anterior? La de la semana pasada. Es que la mandé por correo a Tiaren. Bueno, igual se las puedo apuntar Ah. acá. Profe. Ahí la mandé. ¿Sí? ¿dónde lo pidió? Al chat ¿En el chat de acá? del Zoom. No ha llegado nada. Que le mandé en privado. Chuta, no, porque no. El que Jorge recabaran, aquí estamos mal. Tiene A un todos. regalo, profe, ¿eh? ¿Cómo? Tiene un regalo ahí. Porque justo él me habló y se lo como responder en privado. Ahí está. Y complemento. Él le llegó, ¿no? ¿Qué están enviando, bro? Sí, profe, ahí. Aquí llegó clase 1. Sí, clase 1 y complemento la clase 1. Ya. Que es esa diapo, digamos, que vimos recién. Vamos a... Sí, llegaron los dos, profe. Perfecto. Entonces vamos a salir de acá. Vamos a salir de acá también. Profe, ¿qué fue lo que envió? La clase 1, la que vimos la semana pasada, el PPT, y la que estamos viendo ahora. ¿No la puedo subir al aula? Sí, tengo que subir al aula también. Es que creo que todavía está deshabilitado. A ver, No, está evitado. No, ya está habilitado. aula, a Pero ver. está súper enredado, profe. Dice que no está encontrado. Ponga en Google aula USM. O así. Ahí está. Acceder. Y yo me metí la semana pasada y aún no estaba mis ramos. No sé por qué. Es que está más enredado el aula, profe. ¿La cambiaron? Sí, mejor el aula antiguo.
Que ahora lo hicieron más ordenado y todo, pero el problema es que para los que habíamos acostumbrado al sistema antiguo, de hecho antes la U utilizaba fichero, que era otro. Ah, Sí. Se le olvidó la clave, bro. no, ahí está. Aquí tengo un montón de claves, entonces ya. Cursos. Introducción a las finanzas. Ah, sí, están acá, pues, administración de empresas. Ah, Nosotros ya. no somos introducción a la finanza. Sí, ustedes son acá. Sí. Nueva interfaz de mensajería, siguiente. Ah, y hay aquí unidad 1. En la unidad 2 ya hay material, pero en la unidad 1 no había nada. Unidad 2 hay materia, pues si no subió nada. En la unidad 2 hay material, pues. ¿En serio? Sí. ¿Vio? Actividades, abajo. ¿Quién subió esto y no subió esto? Ah, yo las descargué ya, bro. Profe, La- tiene que ser que pescaron los mismos archivos que estaban el año pasado en el aula y los colocaron ahí. Pero la NIC 2, a lo mejor fue la misma U, quizás. Y son Pero unos ejercicios, son una guía. hay otro en la unidad 1 también. También hay archivos. Pero yo no hice esto. Yo no sé. Ya la del FIFO, esto nada que ver, pues esto no es de finanzas. NIC 2. Eso no tiene nada que ver con nosotros entonces, profe. No, no, nada que El ver. Raúl ya No. estaba leyendo el libro. Ah, ya tenía las cuentas. Chuta, no, nada que ver, yo no subí eso. Claro. En la unidad 1 también hay algo. No, aquí no hay nada. No sé si está ahí en No, en la presentación. unidad 3. Ahí se suben Ah, las sí, clases, a ver. dice cápsula de video, ahí tiene que subir las clases. Ah, ya, ahí subo las clases, ya, perfecto. Claro, en cápsulas de video. Presentaciones. En las presentaciones son las PPT. ¿Y esto qué es lo que es introducción a la contabilidad? Tampoco Eso subí esto yo. lo imprimí yo. ¿En serio? Chuta. Lo están hackeando, profe. La verdad es que yo no subí esto y no tengo idea. Ni saber, lo voy a abrir a ver qué es lo que es. Cuidado. Quizás le sirve, pero a ver. Quizás qué más hay acá. Un malware. Troyano. ¿No? Introducción a las finanzas. ¿Se han encontrado registros en China? No. ¿Qué es esto? El primer libro de contabilidad. Algo de historia. Empresa. Ah, igual. Sí, pero es que como muy detallado. No, el que le mandé yo es como súper sencillo. Porque esto es como mucho concepto, mucha teoría. La idea es hacerlo más práctico. Claro, mejor. Se entiende mejor. Sí, porque ¿de qué les sirve que yo les diga que la contabilidad partió en China y no sé dónde? Ese es Vale, nuestro primer libro escrito en piedra. claro, no tiene ningún sentido. Si ustedes no van a ser contadores, ni a mí que soy contador me pasaron esto. Para que vean ustedes. Entonces no descargamos esos archivos. No, esto no lo consideren. No. Bueno, ahí a lo mejor lo voy a descargar yo, quizás lo edito, algunas cosas, pero no. Ahí usted podría, yo creo que usted tiene el acceso para eliminar eso y actualizar el aula con la información que usted cree que nos favorece a nosotros. Editar. Sí, a ver. Aquí está, pues, claro. Lo descargué. ¿Y cómo subo aquí un archivo? Ajá. Ahí. Agregar. Y ahí lo busca usted. Subí un archivo. Adjuntar archivo. Toda la historia ya. Toda la historia ahí. Pues. Hace 1. Subí ese archivo.
Bien, profe. ¿Y esto cómo lo elimino ahora? Clic derecho a lo mejor. Vamos a borrar, ahí está. Borrar. Borrar. Ya, y voy a subir el complemento de la clase 1. Uso de inventario. Sube ese archivo. ¿Y a usted le sale automáticamente ahí o no? A ver, voy a revisar el aula. Yo lo guardé. ¿Están listos ya? Y yo lo guardé y creo que ya debería estar. Ok, Voy a revisar el aula. ya. Profe, el Word que trabajó la semana pasada, ¿también lo va a subir? El Word, ¿cuál Word era ese? Sí, profe, ya está listo. En presentaciones, en la unidad 1 quedó la clase 1 y el complemento de la clase 1. Ya, ¿y el Word se referían a este taller o no? ¿A este? Sí, ese. Ya, también lo voy a subir. Eso es como, no es presentación, pues eso es una actividad, ¿cierto? Documentos complementarios o actividades. Ah, claro. Ah, no, los documentos complementarios son los libros de apoyo, todo eso. ¿Y cómo subo una actividad aquí? A ver, A ver, no tengo ninguna. grabaciones. ¿Un documento complementario a lo mejor o no? Parece que sí, porque a ver. En realidad puede subirlo donde usted quiera. Yo creo, ¿cierto? Que al final. No. Ah, que también tienen texto ustedes, pues, documentos de apoyo a Sí. unidad. Hay 4 textos, ¿eh? Chuta. No. Editar. Y un archivo. Con razón. Desarrollo, digamos. Ya, uno. Debería No. pausar la grabación, profe, para que no le quede tan grande el video. Es la base. Taller en clases 1. Subir.